¿Qué tal, amigos de concienciaradio.tv? Es un placer para mí volverlos a saludar hoy día en su programa Al Servicio de la Luz. Hoy me encuentro con un invitado muy especial. Él se llama Vicente de León. Es un hombre que ha dedicado muchos años de su vida al estudio de las filosofías, de muchas escuelas también que tienen una tendencia metafísica y otras espirituales también. Entonces, pues bueno, es un placer para mí saludarlo y darle la bienvenida aquí a Chololán. Hoy nos encuentra de visita y está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos para estar aquí contigo. Me gustaría que nos platicaras un punto de vista muy claro sobre lo que es la filosofía, porque es lo que tú estudiaste, ¿no? Bueno, por filosofía se entiende amor a la sabiduría, ¿no? Entonces, considero que platicando precisamente sobre la filosofía, uno de los aspectos más importantes que tiene es que permite encauzar al ser humano hacia la búsqueda de la verdad. Tiene esa característica primordial que pretende que el ser humano, a través del conocimiento, vaya adquiriendo conocimiento, precisamente conocimiento, pero auténtico. La filosofía lo que pretende es que el ser humano sea robusto intelectualmente y emocionalmente y también espiritualmente. Ese es un aspecto que considero muy importante de la filosofía. Sí, fíjate que hablando de esto de las filosofías, en el taoísmo, por ejemplo, sabemos que también hay maestros que hablan de eso, ¿no? Precisamente que a más conocimiento también igual te das cuenta que estás limitado, hay muchas cosas más allá de, ¿no? El taoísmo como filosofía oriental, la característica que tiene principal es que va hacia la búsqueda de uno mismo, es una búsqueda interna, una filosofía del yo interno, que lo que pretende precisamente es que el ser humano desde un proceso interno exteriorice precisamente el conocimiento. Ok, hoy en día, bueno, pues es para mí dar una primicia muy interesante porque pues tú has hablado ahorita ya de un proyecto personal que tienes respecto al despertar de la conciencia. No sé en qué consiste este proyecto, nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este proyecto que tú tienes. Ok, muchas gracias, qué bueno que lo preguntaste. La idea principal es que, primero, la base que se debe explicar es que estamos dentro de un proceso de transformación. Mucha gente ya entiende esto, que estamos en un proceso de transformación espiritual y lo puede ver reflejado en su vida personal y en el mundo externo. Los cambios que están sucediendo a nivel político, religioso, económico, todo apunta a que se viene un cisma, un cambio significativo, o sea, un punto de inflexión en el que la humanidad va a tener que tomar decisiones determinantes sobre el curso que quiere seguir para subsistir. En todo este proceso entra desde luego el aspecto espiritual y la transformación de la persona y lo que muchos humanos vienen sintiendo como una especie de llamado espiritual para trascender, para llegar más lejos, para evolucionar. Entonces, ese impulso resulta que es parte de un ciclo evolutivo que siempre ha sucedido, siempre han existido estos procesos evolutivos en el ser humano. Los reflejamos tanto en el microcosmos como en el macrocosmos, estos procesos de gradual crecimiento. Entonces sucede que nosotros en 2012 entramos precisamente a una fase nueva de esa transformación. Esa fase culmina en 2032. Se supone que hacia esa fecha la transformación, la regeneración humana tiene que estar aún más avanzada. ¿Para qué? Para sentar las bases después del año 2032 para seguir transformando la humanidad. No es que se llegue al 2032 como punto culminante, no, estos son procesos graduales. Después del 2032 se tendrá que fijar una nueva fecha en la cual los criterios, los estándares de la humanidad tendrán que elevarse. Entonces, en este proceso, en este ciclo en el que ya estamos inmersos, de 2012 a 2032, pues desde luego la inquietud me ha llevado a darme cuenta que debe de existir una hermandad, una organización que encauce todo este potencial espiritual, pero de una forma precisamente organizada, ordenada, objetiva, para que esa transformación tenga un impacto real y fuerte en el mundo. Entonces, parte de lo que yo he venido promoviendo, por ejemplo, en mi página en Facebook, en Misterio Estelar, es sobre este conocimiento que existe, esta iniciación original, este sistema o vía iniciática original, que lo que hace es encauzar la trascendencia del ser humano, provocarla, generarla a través de una serie de procesos muy específicos para que el ser humano vaya elevando su conciencia, porque muchas veces se piensa que es a través de un shock que se puede tener este tipo de despertar espiritual, y usualmente así es en algunos casos, pero
la mayoría de las personas que quiere involucrarse, que quiere sentir, que quiere resonar más alto, debe de saber que existe todo un proceso, que existe una vía iniciática encauzada en ese sentido. Y dicha vía iniciática está inspirada. Entonces, lo que yo he venido comentando en mi página es que sería ideal que empezara a encauzarse esta situación a través de una hermandad, un grupo de personas que se empiecen a organizar para empezar a generar este movimiento, que a su vez empieza a exhortar, a hacer un llamado a otros a involucrarse, para hacer esto un punto de masa crítica. ¿Con qué objetivo? Llegar al 2032 con una gran cantidad de personas en todo el mundo que realmente están sincronizadas espiritualmente, mentalmente e intelectualmente. ¿Para qué? Para dar un impacto que se requiere en función de los eventos que se vienen, no solo hacia ese año, sino en los años siguientes. Qué interesante, pues sí, realmente se ha hablado, ¿cómo te puedo decir? Sixto Paz ha hablado de esa transformación, de ese cambio espiritual exponencial muy interesante. De hecho, ese Sixto Paz retoma muchas enseñanzas de las antiguas escuelas metafísicas, donde nos habla del mentalismo, del poder de la intención, del poder de la visualización, nos habla básicamente también del poder que tiene el amor. Pero más que nada, más allá de eso, pues tú estás hablando de una organización o estás hablando de una escuela que se tiene que expandir por todo el mundo, o cómo piensas darle ese engranaje, porque hoy día pues mucha gente se está formando a través de las escuelas metafísicas, y hay muchísimas, incluso hasta hermandades de masones, francmasones, hay unas rosacruces. Dentro de la masonería hay diferentes rituales, diferentes órdenes. De hecho, hay masonería regular, masonería irregular. Como tú comentas, efectivamente es cierto. El cauce que le quiero dar principalmente no es como si fuese una especie de sustituto. Lo que sucede es esto: cada cierto tiempo la verdad se renueva, como es nuestra renovación como humanidad. Podríamos decir que son modas de alguna forma, pero aquí en la escala espiritual, en algún momento la verdad es permanente, es perenne. Entonces el ser humano se ve inspirado por ella, fuerzas actúan a través del ser humano para irradiar, compartir esa verdad, que a veces se transmite según la época y el lugar bajo diversos códigos. Usualmente, por cuestiones que quizá ahorita sería muy largo y extendido externar, pero podríamos decir que llega un punto en el que, por desgracia, lo que era un gran ideal, lo que era una gran intención, termina por descomponerse, se degrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tiene que renovarse, tiene que levantarse de nuevo. Y sucede, quizá bajo nuevos códigos, bajo una nueva fachada, pero la información vital, esencial, se reactiva, se renueva y busca los canales para poder llegar a la humanidad. ¿Crees tú que esto que nos estás planteando se llega a fracturar? Porque eso pasó con la civilización antigua de, pues también de los, se me fue el nombre, de Atlántida. Atlántida tuvo ese tipo de dicotomías, ¿no? Bueno, lo que yo planteo es lo siguiente. Por desgracia, muchas de las instituciones espirituales que ahora pretenden compartir esta información, no estoy diciendo que todas, entre ellas las religiones, todavía espiritual, muchas de ellas ya se puede notar que existe una degradación. Como mencionaba, esta degradación que estamos viviendo atañe al plano político, al plano económico, pero también desde luego al plano religioso, el aspecto espiritual. Entonces sí podemos notar que existe esta degradación, esta cuestión que está llevando al ser humano que esté en un plano de conciencia inferior. Entonces, lo que yo estoy comentando es que llegó el momento de revitalizarlo, y considero que la inercia va en esa dirección. Considero que hay mucha gente que ya está operando en un nuevo nivel, en una nueva frecuencia, y dice, es que algo hay que hacerse. Y usualmente, como criaturas fraternas que somos, pues surge esa inquietud, tenemos que unirnos, tenemos que buscar la forma de hacer algo juntos y de impactar a otros, que se sumen a nosotros, que se sumen en esta cruzada espiritual de la humanidad. Sí, por supuesto, porque es muy interesante lo que estás planteando. Mira, ¿tú crees que esto tiene que estar cimentado en la fe? ¿En ir más allá de? Depende que se entienda por fe. Usualmente la gente entiende por fe una creencia ciega en algo. Sin embargo, realmente la fe es depositar la confianza en una certeza dentro del plano espiritual. Y es ahí el problema, como no todos son creyentes o partícipes completos del plano espiritual, pues podríamos hablar en todo caso de grados de fe. Pero tiene que ver precisamente con esta reivindicación espiritual del ser humano, que se ha visto muy dañada en los últimos años. Sí, muy interesante lo que planteas, porque sí hay personas que sin duda alguna se han decepcionado de muchas escuelas acuarianas, metafísicas o como se quieran llamar, escuelas donde
las personas están buscando un crecimiento, un desarrollo, una evolución espiritual. ¿Y qué sucede? ¿Por qué se decepcionan? Muchas veces porque si son escuelas metafísicas, bueno, es que nunca he visto un maestro ascendido, es que siempre tengo que canalizar algún mensaje, y qué tal si es mi imaginación, y es que no puedo sentirlo. Muchas veces sucede todo eso. Entonces, ¿tú cómo replanteas todo eso para que vayamos más allá de la fe? La experiencia espiritual, si bien puede decirse que opera dentro de planos etéreos o no visibles, resulta que tiene un impacto real en el mundo. Esto es un poquito como, podríamos plantearlo como el mentalismo, la mente. Tú tienes una idea que finalmente está solo aquí, está dentro de un plano vacío y finalmente llega a materializarse bajo un proceso en el que tú empiezas a actuar en el mundo físico. Entonces, ¿cómo llegar más allá de la fe? Pues precisamente la enseñanza, la vía iniciática, lo que pretende no es que la gente tenga más fe, sino que realmente tenga una elevación en su vida y que la refleje, es decir, que empiece a practicar las enseñanzas, que empiece a llevar a cabo las indicaciones. Es decir, el proceso iniciático exige que aquel que ha sido iniciado lleve a cabo el proceso para trascender. Entonces sí se llega a un punto en el que se puede decir que estás más allá de la fe, porque en tu vida tú puedes ver reflejado en tus acciones, en cómo empieza tu entorno a ponerte las cosas, los lugares, las personas, sin que tú te lo esperes, precisamente como llega a suceder, y te das cuenta que está sucediendo en el plano real. Entonces, esta cuestión de ir más allá de la fe se trata de vivir la experiencia también en el plano físico, ver las consecuencias de nuestro crecimiento espiritual en el plano físico, ver esa riqueza que ya se adquirió en el plano físico. De ahí lo que tú dices, muchas veces, ¿por qué la gente se decepciona? No vi un maestro ascendido. Pues es que entonces le marcaron una ruta en la cual su máxima era ver al maestro ascendido. Eso es un error. Porque aquí no se trata de si vas a ver o vas a escuchar a determinado ser o cosa. No, se trata de que tú como individuo vas a crecer espiritualmente, vas a irradiar luz, pero eso lleva un proceso, y qué mejor que personas que ya han pasado por ese proceso iniciático sean los que te conduzcan, porque pueden incluso ayudarte a que el proceso sea más rápido. Claro, qué interesante. Ahora sí que aquí hay algo muy interesante. No sé si has escuchado hablar un poquito de esto del mentalismo, el poder que tiene el ser humano de ser co-creador, de crear su propia realidad. ¿A eso es lo que tú te refieres con lo que estás planteando? Parcialmente sí, tiene que ver con esta cuestión que algunos conocen como ley de atracción y que apenas se está empezando a indagar un poco en la física cuántica sobre el impacto del pensamiento en el mundo físico, que considero que con un poquito de sentido común no requiere mucha discusión. Vamos, volvemos al mismo tema, o sea, tú puedes tener una idea aquí, primero la llevas al papel y después pretendes en algún momento bosquejarla en la realidad. Entonces sí hay un proceso gradual en el cual algo etéreo o invisible como una idea puede irse plasmando en el mundo físico. Es un proceso gradual. Entonces no es necesario a veces recurrir a muchas teorías que nos pueden enredar, etcétera, o física cuántica, que para algunos puede resultar difícil de entender. Sentido común. El pensamiento puede convertirse en realidad, desde luego. Las ideas pueden convertirse en objetos tangibles, desde luego que sí. Todo lo que vemos fue producto de una idea, todo lo que vemos en creación humana, esta silla, este micrófono, todo estuvo primero aquí, después fue un diseño y después empezaron los procesos para llevarlo a una realidad tangible con un uso práctico. Sí, eso es muy interesante, por eso nuestro Pacal Botán nos decía que vivamos en el aquí y en el ahora, porque muchas veces estamos pensando idealizando o estamos pensando añorando, ¿no? Entonces creo que el vivir el aquí y el ahora tiene que ver con esta praxis de la que tú me estás hablando, precisamente para que el ser humano enfoque su proceso individual, evolutivo, pero también espiritual, que es lo que va a elevar la luz en este planeta. Y entonces ya dejamos de fantasear con el todos somos uno, pero no hacemos nada, ¿no? Sino que es llevarlo a la transmutación de la realidad ya física, material, para que este mundo pueda ser un poquito más sincrónico, por así decirlo, ¿no? Precisamente dijiste dos cosas muy importantes. La primera, praxis. ¿Qué es praxis? La integración de lo que decimos, pensamos con lo que hacemos. O sea, entonces eso es algo fundamental que el ser humano debe tener, una praxis. Ahora bien, lo siguiente que mencionabas, que todo esto encaminado hacia que la humanidad eleve su frecuencia, precisamente por lo mismo, como estamos en un proceso en el que otras energías están interactuando, es deber del ser humano
ponerse en sincronía con esas energías. ¿Para qué? Para que la transformación tenga un impacto más profundo. Y precisamente ahorita estamos inmersos en ese proceso. 2012-2032 es como en su momento la convocatoria de José Argüelles, la primera convergencia armónica ya en el 87. Esto es algo muy parecido. En 2012, de hecho con mayor impacto y mayor significado. 2012-2032 ya tiene el proceso todavía más avanzado. Cuando José Argüelles planteaba hace más de 25 años la primera convergencia armónica, todavía no tenían lugar muchísimos eventos, oleadas, despertares espirituales, la cuestión geopolítica en el mundo todavía no alcanzaba a descomponerse de tal forma que la persona promedio aceptase la idea de que nos estamos acercando a una autodestrucción, a un colapso de la civilización. Si bien ya había cuestiones de este tipo, se han venido agudizando. Después de 2012, ¿qué sucede? Que estamos viendo que la humanidad, buenas partes, franjas de la humanidad, están en ese proceso en el que está sucediendo una transformación. Un mundo está muriendo y otro está naciendo. Eso es lo que está sucediendo. Esa es la riña que ahorita está teniendo lugar entre un paradigma que era degradante, que era antiespiritual, que era destruir la vida, está yéndose. Uno, apenas sus primeros pasos de bebé, pero uno que trae la renovación, que trae la conexión, que trae el unirnos con la creación, que trae el retomar los valores. Entonces, en ese proceso es invitar a la gente a que se involucre. Claro, claro. Y ya por último, ¿qué significado tiene este último Bactún que estamos viviendo? Porque ahorita mencionabas la convergencia armónica, pero muchas personas no desconocen un poco qué es lo que significa todo este cambio, pues energético, dimensional, por así decirlo, físico, en esta dimensión en la que nos movemos los seres humanos. Okay. La idea principal esencial es que el ser humano está evolucionando en el plano intelectual, en el plano espiritual, en el plano emocional. Entonces, esa evolución se puede ver en el contexto general del mundo, en el plano geológico, biológico, astronómico. Entonces, estamos viendo que estas transformaciones están sucediendo, es real. Realmente está pasando, están sucediendo muchas cosas que hacen que el ser humano se plantee qué significa todo esto, hacia dónde va la humanidad, de dónde viene. Entonces, en esta trascendente cuestión interna es donde entra la convergencia armónica, que pretende orientar todo ese despertar o esa inquietud espiritual hacia una vía específica para que haya un crecimiento interno, un desarrollo del ser humano y de la conciencia. Sí, excelente, ¿no? Pues muy, muy claro. La verdad que esta entrevista ha estado bastante fluida, bastante interesante. Me gustaría ya por último que, pues bueno, nos dejaras todos tus datos a nuestros televidentes para que ellos puedan contactarte, ponerse en comunicación contigo y estar inmersos ya en este proceso fuerte de evolución, porque en ese proceso estamos todos. Ok, muchas gracias. Pues bueno, mi Facebook, la página de Facebook donde comparto información se llama Misterio Estelar. Y mi Facebook personal es Vicente León y pues bueno, estoy abierto a comentarios, dudas, cuestiones que ahí se pueden generar. Vicente León, pues bienvenido a Chololán, bienvenido a esta tu casa, ojalá sigas visitándonos frecuentemente, estamos muy al pendiente de todas tus actividades, primero Dios, y quiero agradecerle a mis amigos de concienciaradio.tv a través de nuestro programa Al Servicio de la Luz, el que nos hayan dado la oportunidad de entrar a sus hogares. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a ti y a todo tu público. Hasta luego. Bendiciones.